Oye, ¿por qué pasará todo esto? ¿A qué te refieres? De las víctimas y enfermedades que sucede hoy en día. Sí, escuché que cada tiempo hay nuevas enfermedades. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué habrá pasado? Me gustaría saber qué ocurrió. ¿Y si viajamos al pasado? Con ustedes, el cronista digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cronista Digital. Mi nombre es Joel y los invito a acompañarme en este viaje de hoy, a conocer más sobre la pandemia, un término contemporáneo que presentó el caos, la muerte y el miedo durante la historia de la humanidad. Hoy conocerás su significado, origen y otros datos curiosos que se irán narrando cronológicamente. Bueno, iniciamos este primer episodio del Cronista Digital con este tema tan coyuntural, tan actual. Este inicio del 2020, la verdad que ha sido uno de los comienzos más inimaginables, más insoñables. Creo que ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos podido imaginar todo este escenario que parece sacado de una película de ficción catastrófica, pero que queda demostrado que nuestra realidad puede ser mucho más letal. Esta enfermedad global, esta pandemia de COVID-19 ha sorprendido al mundo entero y dejado sin reacción a muchos países. Hasta el momento se ha registrado más de 400,000 muertos y más de 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo. Es por ello que en este capítulo hemos decidido viajar al pasado para conocer el origen de este tipo de enfermedades mortales. Viajaremos hacia el antiguo Egipto, donde se desencadenó las 10 plagas, y luego nos trasladaremos hacia Atenas, a la antigua Grecia, donde se suscitó la epidemia más devastadora llamada la peste de Atenas. Pero también conoceremos el significado de distintas palabras relacionadas a este tipo de desastres. El número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Como en todo el mundo, hay temor al virus, a un posible Hay al desabasto. menos 2 pasajeros y 10. Drásticas medidas han sido tomadas para evitar su De propagación. epidemia a pandemia es una de las noticias del día. Apoyos suficientes para sepultar al mayor número de muertos por COVID-19. Los médicos dicen que la propagación del virus está fuera de Una control. epidemia es cuando una enfermedad se corre localmente, ya sea en una ciudad o en un estado o en un país. Una pandemia, no para causar pánico, sino para alertar más a los países. Pero cuando esta epidemia se desparrama por todo el mundo y es una epidemia que está fuerte, se le determina una pandemia, una enfermedad global. Es momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo y viajar al pasado, hacia el inicio y origen de este tipo de fenómenos, el antiguo Egipto. Bienvenidos a la máquina del tiempo. La tierra de los faraones, donde reinaba el imperio de Ramsés I, es nuestro punto de partida. Esto es el año de 1250 a.C. En esta época, Moisés era soberano y estaba cerca de convertirse en príncipe de Egipto. En ese entonces, los hebreos eran tratados como esclavos y personas no dignas, cometiéndose muchos abusos contra ellos. Eran mano de obra de grandes construcciones y trabajaban sin descansos. Ellos levantaron ciudades enteras, como fueron las de Pitón y Ramsés.
aunque no hay evidencia de que hayan participado en las construcciones de los monumentos históricos de Egipto, como las pirámides, la Esfinge u otras. Y es en este punto donde se suscita las 10 plagas que azotan duramente a este pueblo egipcio, por no liberar a los esclavos hebreos que imploraban su liberación desde hacía mucho tiempo, pero que no eran escuchados por los faraones. Estas plagas en ese entonces eran consideradas un castigo divino, pero aún se cuestiona si en realidad ese fenómeno fue un acontecimiento real o quizás un mito. Existe un estudio científico que indica que sí pudo ser real, pero no provino de una fuerza divina, sino de la erupción del volcán Tera, que está situado actualmente en Grecia. Después de haber recorrido en el antiguo Egipto, conozcamos a Hipócrates, un personaje histórico muy considerado por sus estudios de estas enfermedades desconocidas para él. Viajemos al año 460 a.C. Hasta ese momento, la palabra pandemia no tenía lugar ni existencia. Muchos siglos después de las plagas en Egipto, en el año 400 a.C., aparecía en el radar un médico llamado Hipócrates, proveniente de la isla de Kos, actualmente reconocido como el padre de la medicina. Este señor establecería las bases de la ciencia médica y consideraría a estos fenómenos desconocidos con nombres específicos, como pestes y epidemias. Pero es importante regresar algunos años atrás para conocer de una espeluznante peste que azota Grecia, en el sureste de Europa. Las plagas continuaron y mutaron rápidamente para seguir creando terror y muerte, del continente africano en Medio Oriente hasta territorio europeo. Nos encontramos en Atenas, año 428 a.C. Los atenienses están en plena guerra con otra ciudad de la antigua Grecia. Está a punto de producirse la enfermedad más mortal en este pueblo. Muchas personas muestran desconcierto y preocupación por lo que se avecina. Saben de su letalidad y naturaleza. Las plegarias que se oran no parecen tener efectividad. Esto es la peste de Atenas. Fue una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad. La enfermedad atacaba el interior del ser humano, lo que les generaba mucho calor y ardor. No soportaban la ropa o incluso una ligera sábana. Y eso hacía que andasen desnudos divagando por las calles buscando agua fría, agua helada o la misma lluvia. Muchos de ellos morían al 7º o 9º día de haber contraído la enfermedad. Se podía apreciar los cadáveres inertes, abandonados a su suerte, por toda la ciudad. Los que lograron sobrevivir sufrían serias secuelas como la pérdida de la memoria,
o la pérdida de la vista. Y esta peste tuvo una duración de más de 4 años y dejó cerca de 100.000 muertos. Un sufrimiento aterrador que se agregó al conflicto bélico que se vivía en ese entonces. Ahora es momento de volver a poner en marcha nuestra máquina del tiempo, para poder regresar al presente y contar un poco sobre lo que significan las palabras relacionadas a este tipo de enfermedades. Peste y epidemia. Empezamos con la palabra peste, que tiene como definición ser una enfermedad contagiosa y grave, que causa gran mortalidad. Este término tiene relación con la palabra epidemia. Ambos son como sinónimos. Epidemia tiene el siguiente concepto: enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo. Definiciones casi parecidas, ambas son enfermedades contagiosas y mortales que pueden afectar a una gran población de personas. Pero también existe la palabra endemia, que tiene en su haber millones de muertes alrededor del mundo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una enfermedad endémica? Pues las enfermedades endémicas son aquellas que persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada. La malaria y el dengue son ejemplos de endemias en zonas muy específicas del planeta. La palabra pandemia es uno de los nombres más reproducidos debido a la coyuntura actual. Pero, ¿qué significa? Esta palabra se define como la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Este tema es importante. En este caso, el contagio se puede dar ya sea por persona a persona o de animal a persona. Para que exista una pandemia, tiene que aparecer un virus nuevo, que no haya circulado previamente y que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad y que la población no sea inmune a él. Haciendo un recuento del capítulo de hoy, hemos hablado y descrito el origen de este tipo de enfermedades mortales. Empezamos el viaje en el antiguo Egipto con las 10 plagas, hacia ese mismo pueblo, el pueblo de Ramsés I. Luego viajamos hacia Atenas, a la antigua Grecia, que en plena guerra recibió esta peste devastadora llamada la peste de Atenas. Luego aterrizamos al presente para hablar y definir las palabras y conceptos que predecieron al término pandemia, que recién fue acuñada en el año 2009 por la Organización Mundial de la Salud. Esto fue materia de investigación para dar con datos importantes que antecedieron a lo que hoy conocemos como pandemia. Y de esta manera llegamos al final del episodio de hoy. Así que, viajeros, hemos conocido sobre el pasado histórico de pandemia y las definiciones de los términos más importantes y significativos en relación al tema. En el siguiente capítulo seguiremos viajando al pasado. Nos adentraremos a la antigua Europa Oriental, donde se suscitó la plaga de Justiniano, y luego viajaremos a Asia Antigua, donde se originó la peste negra.
No dejen de escuchar su podcast El Cronista Digital. Hasta el próximo capítulo.